Hola, nuestro grupo estaba conformado por Alejandro Garzón, Pablo Hernández y Julián Mesa, y vamos a exponer si hubo altruismo o egoísmo al momento de la emergencia que hubo en el Titanic y Lusitania, dos barcos que se hundieron a principios del siglo XX. Comenzaremos por dar los datos de que habían 1960 pasajeros y tripulantes en el Lusitania, de los cuales solo sobrevivieron 764 personas, mientras que murieron 785 pasajeros y 412 tripulantes. Y en el Titanic sobrevivieron 700 personas, la mayoría eran niñas y mujeres, y murieron aproximadamente 1.500 personas. Entonces, eh, el factor del tiempo era muy decisivo cuando se trató de elegir entre actuar de forma egoísta o altruista frente a la situación de emergencia. El Titanic, por su parte, se tardó en hundir alrededor de 2 horas y 40 minutos y el Lusitania alrededor de 18 minutos. En un artículo que se publicó en Proceedings of the National Academy of Science, unos investigadores afirmaban que los distintos comportamientos que se dieron en los naufragios fue debido al tiempo que tuvieron para reaccionar. Uno de estos científicos, llamado Benno Torgler, explica que el trabajo comparativo muestra que el factor del tiempo determinaba el comportamiento de las personas. Con ello ponía punto al final al debate existente si era el instinto de la supervivencia o la moral, lo cual condicionaba las acciones de las situaciones. Los investigadores terminan concluyendo que un comportamiento humano se determina por el instinto de supervivencia y el egoísmo cuando no hay mucho tiempo. Cuando el tiempo basta, la moral y la ética entran en vigor de las acciones de los individuos. Entonces, a pesar de que ambos barcos eran de la misma clase y más o menos el mismo tipo de pasajeros a bordo, los individuos actuaron de formas muy diferentes. En el caso del Lusitania, aquellos que ocuparon los 6 botes de salvavidas eran hombres y jóvenes bastante bien entrenados. Por lo tanto, dominó el comportamiento egoísta, el cual corresponde al Homo economicus clásico, un término ficticio, cual fue definido por John Stuart Mill a principios del siglo XIX, como al ser humano es un sujeto que se comporta de forma perfectamente racional ante estímulos económicos y es capaz de poner sus aspiraciones y propios intereses antes de que los demás. Por otro lado, en el Titanic, donde el tiempo sí fue bastante, la moral se apoderó de la situación y echó abajo los principios económicos estándares. Así, las oportunidades para sobrevivir de un niño eran 15% mayores que las de sobrevivir para un hombre, las de una persona con un niño eran un 20% más, y para una mujer, alrededor de un 50% más altas que para un adulto solo. Bueno, para continuar con el análisis es importante definir el altruismo y de qué forma se ve aplicada en ambos casos. Entonces, el altruismo se define como un comportamiento que aumenta las probabilidades de supervivencia de otros a costa de una reducción de la del individuo que realiza un sacrificio personal por el beneficio de los demás. En los casos que estamos analizando, el individuo en este caso que se sacrifica viene a ser representado por el grupo de los hombres. El sacrificio que estos dan es su vida, su probabilidad de supervivencia, a cambio del beneficio de la supervivencia de las mujeres y de los niños. Esto obviamente dejándoles lugares en los puestos salvavidas. Ahora pues hay una pregunta que surge alrededor de esto para intentar dar una respuesta. Podemos traer a Adam Smith que nos dice que aunque el hombre está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, resulta inútil esperarla a menos de que ofrezca un trato. Y es a partir de esta afirmación que podemos preguntarnos qué razones tenían los hombres para ayudar a las mujeres y a los niños antes que a ellos mismos. William Hamilton estableció que el coste que un acto altruista supone para el individuo que lo realiza puede verse recompensado por el beneficio que generan los individuos que reciben la acción. Es decir, el beneficio que recibirían los hombres a cambio por sus acciones viene a ser lo que generan los individuos, o sea, las mujeres y los niños, a través de, pues, salvando sus vidas básicamente. Eh,
al salvar las vidas de las mujeres y los niños, el beneficio y la satisfacción que obtiene el hombre es saber que van a tener un futuro, que van a tener una vida posteriormente a cambio de la de ellos. Y es el valor que encuentran a esto y la razón por la que tendrían un acto altruista desde William Hamilton y una de sus afirmaciones, además de satisfacer la incógnita que nos propone Adam Smith. En el caso de Richard Dawkins, que sugiere el genio egoísta, donde los humanos son máquinas que tienen como único propósito pasar sus genes a la siguiente generación, esto lo podemos ver en el caso del Titanic y en el caso del Lusitania. Cuando un padre se sacrifica, pero asegura que sus hijos sigan viviendo o asegurando que tengan un puesto en los botes salvavidas y asegurando su supervivencia, podemos ver cómo el padre también se está asegurando de que los genes que ya pasó a la siguiente generación sigan vivos. Esto es evidente, como lo dijo mi compañero Pablo Hernández con anterioridad. Los niños tenían mucho más porcentaje de posibilidades para sobrevivir en comparación a un adulto. ¿Esto por qué? Porque los genes de los adultos ya habían sido pasados a la siguiente generación. Ahora era el papel de los niños pasar los genes a la siguiente generación. Y esto solo sería posible si lograban sobrevivir al accidente. En el caso de Hamilton, donde propuso la kin selection o selección vía parientes, la mayoría de los padres se sacrificaron para que sus hijos sobrevivieran. ¿Esto por qué? Los hijos y los padres a nivel genético están estrechamente relacionados. Los hijos tienen la mayor parte de los genes del padre. ¿Esto qué quiere decir? Si el padre muere, pero el hijo sobrevive, los genes seguirán disponibles para poder seguirse reproduciendo y seguir pasando de generación en generación. A manera de conclusión, es importante tener en cuenta que el Titanic se hundió en 3 horas, mientras que el Lusitania en 18. Esta diferencia de tiempo pudo afectar o afectó seriamente la decisión de las personas. Esto no quiere decir que en el caso de Lusitania no hubo altruismo, solo que en el caso del Titanic fue mucho más evidente en comparación al del Lusitania. Consideramos que las niños y las madres fueron las que tuvieron más chances de sobrevivir en el Titanic porque fueron los que tienen más posibilidades de reproducirse en un futuro y poder pasar los genes a la siguiente generación. Muchas gracias. Esta fue la presentación sobre el caso del Lusitania y el Titanic para saber dónde hubo egoísmo o altruismo.